Cuando duermes profundamente, ¿tienes algún problema? ¿Acaso existes? ¿Dónde está el yo y la conciencia? ¿Existe el mundo? De esto, nada más y nada menos, va el vídeo de hoy. Desde que leí por primera vez a U.G. Krishnamurti, no había vuelto a encontrarme con un texto que me impactara tanto y a la vez me dejara tan en silencio. Esa mente en silencio que se ha quedado sin respuestas. Y de pronto doy con un texto de Pedro Rodea, un autor poco conocido, español, que empieza a hacer preguntas tan sencillas y tan de perogrullo que carecen de una respuesta. Si las respondes, debes reconocer que solo podrás responderlas desde tu creencia, porque la mente y el yo no llegan, jamás podrán llegar. Leerlo ha sido encontrarme directamente con un koan zen en nuestro idioma, simple, directo y sin posibilidad de interpretaciones. Nada de nada. Escucha sus preguntas y cuando la mente empieza a hacer eso suyo de buscar una respuesta, se da cuenta que hasta aquí hemos llegado. La mente no da más porque está fuera de su alcance. Desconcierto y a la vez alivio, porque aparece una sensación o una intuición extraña que huele a algo muy profundo. Como digo, Pedro Rodea lanza afirmaciones del tipo: todas las vías son falsas, porque no hay distancia entre uno mismo y uno mismo. Algo que es totalmente cierto. Nada me separa de ser lo que soy. De hecho, todos estamos siendo lo que somos sin poder evitarlo. Y añade de modo misterioso, para que no te acomodes: usted no se conocerá nunca. Y esto no es más que el inicio. El verdadero reto para la mente es cuando comienza a hacer preguntas como: cuando duermes profundamente sin sueños, ¿tienes algún problema? En ese estado no hay yo, no hay conciencia, no hay mundo, no hay sufrimiento. Entonces, ¿qué queda? Lo que vivimos como vida, con sus problemas y su historia, aparece solo cuando aparece la autoconciencia yo. Y ese es un interruptor que no controlamos. Porque ¿decidimos cuando perdemos la conciencia? ¿En qué momento exacto podrías decir, ya estoy dormido y ya no soy consciente? ¿Cómo haces para despertar y que aparezca de nuevo la conciencia? No lo sabemos, nadie lo sabe. Parece la prueba de que ese hacedor y esa voluntad que creemos ser no tiene voz ni voto en lo más básico. Para Pedro Rodea, absolutamente todo lo que aparece ante nosotros, el cuerpo, el nacimiento, el mundo, la realidad, incluso el Dios en el que crees, depende de esa chispa que llamamos yo, de esa cosa que llamamos autoconciencia y que permite darte cuenta y darte cuenta de que te das cuenta. Solo cuando eres consciente apareces. Aparece el mundo, la historia, y solo cuando eres autoconsciente te preguntas sobre ti mismo y ese mundo, el tiempo y tu propia existencia. Cuando desaparece, cuando duermes profundamente en ese estado sin sueños, no queda nada, ni un yo ni una realidad. ¿Dónde se fueron? Ni siquiera queda alguien para darse cuenta que no hay nada. Ni siquiera hay pregunta. Piénsalo con toda honestidad. Te duermes, y hasta que, sin saber por qué, despiertas a la conciencia, en ese intervalo, sin tiempo, nada existe. Claro, alguien podría decir: bueno, yo no soy consciente, pero para otros el mundo sigue, y alguien perfectamente puede ver que yo estoy ahí durmiendo. Ya, pero si te das cuenta, esa respuesta lo que me está diciendo es que esa otra o esas otras personas están experimentando su propio mundo a través de su conciencia. Ellos son conscientes, y su mundo, su realidad está. Pero volvemos a lo mismo. ¿Y la tuya? Tú sigues sin estar. En tu conciencia desaparecida, no hay nada que pueda ser experimentado. Kodo Sawaki dijo: no hay otro mundo más que el tuyo propio. Tuyo es el mundo. Vienes al mundo con tu universo. Y cuando mueres, tu universo muere contigo.
pues cada uno de nosotros está completo, sin que falte nada. Seguir la vía del Buda significa hacerse plenamente consciente de este hecho. ¿Es esa conciencia, ese yo consciente, el último truco? Incluso la frase «yo soy lo absoluto», incluso la sensación «yo soy», se esfuman en el sueño profundo, el estado de dormición, dice Pedro Rodea. ¿Es ese estado, el vacío del que hablaba Buda, del que surge todo? Pero es que ya hubo otro señor de nuestro tiempo, pero unas décadas antes, Nisargadatta Maharaj, que ya lo había dicho, pero en otro lenguaje y con ese tinte de tradición hinduista que puede crear en ocasiones confusión y malos entendidos. Lo absoluto, que él llamaba para Brahman, es anterior a la conciencia. Y es algo misterioso que no puede ser definido porque no es conciencia, pero tampoco inconsciencia como la entendemos. Como digo, ¿es este el vacío del que habla el budismo? ¿Es el Tao que no puede ser explicado ni nombrado? Algo que no es mental me dice que tiene sentido. Y con esto nos cargamos uno de los postulados más arraigados en la espiritualidad, el hecho de que la última frontera es la conciencia, cuando en realidad, según estos autores, la conciencia crea el mundo, crea la experiencia. Como Nisargadatta dice, conciencia y manifestación son lo mismo y surgen a la vez. Conciencia es ilusión. Conciencia es maya. Pedro Rodea lo dice bien clarito y en español. La conciencia no es la meta. También es ilusoria. También desaparece. La última frontera es lo que queda cuando el yo no aparece. ¿Y qué es ese estado sin estado? ¿Qué es eso que no se puede experimentar? Como dijo Kodo Sawaki, cuanto más te rompes la cabeza, más difícil será que lo entiendas. Ir más allá de Buda significa ir al fondo de las profundidades sin fondo. No existe un punto final que alcanzar. Qué incómodo y qué descarnado, ¿verdad? Sin apoyos, sin caminos y sin posibilidad de entenderlo. Solo puedo decir, qué maravilloso misterio. Comenzamos. Extractos de El estado sin estado, la no sabiduría de un no sabio. Escritos de Pedro Rodea, julio y agosto de 2017. ¿A dónde voy cuando duermo? ¿Estoy yo presente cuando me duermo? ¿Me doy cuenta de que me he dormido? ¿Son compatibles yo y me he dormido? ¿Puedo decirme a mí mismo, ahora estoy dormido? En vigilia y en sueño, lo que acontece se debe a la aparición de la conciencia individual yo del veedor. Si el veedor no está, como cuando uno duerme, lo visto tampoco está. En dormición o sueño profundo, no hay ni veedor ni visto. ¿Tiene usted algún problema cuando duerme? Si acepta la respuesta, ahí acaba su búsqueda. Solo hay sufrimiento en vigilia y en sueño. En dormición, uno mismo tampoco está. De modo que, ¿a quién podría acontecerle sufrir o gozar, ver o no ver, sentir o no sentir? ¿Se pregunta alguna vez lo que usted es en dormición? ¿Qué ve que es usted en dormición? Solo su propia respuesta acabará con su búsqueda de lo que quiera que busque y con usted mismo. Lo que quiera que acontece en vigilia, acontece sin que usted haga nada. Usted tiene la firme convicción de ser el hacedor de lo que supone que son sus actos. Pero esto no es así. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo hace usted que siente? Vea, usted está sentado plácidamente viendo el mar. Repentinamente nota un pinchazo agudo en la espalda. ¿Qué ha hecho usted para sentirlo? ¿Qué ciencia ha puesto? ¿Quién le ha enseñado a sentir?
Usted está convencido de haber nacido. ¿Fue eso decisión suya? ¿Qué es lo que nace? ¿Es usted o solo es algo que aparece en usted? ¿Por qué lo llama mi nacimiento? ¿En qué es suyo lo que nace? Usted siente lo que llama su cuerpo, pero ¿es suyo? Cuando duerme, ¿qué cuerpo tiene usted? ¿Lo siente? Cuando duerme no hay ni sentidor ni sentido. El concepto yo soy el Brahman, lo absoluto, solo existe en vigilia. La clara comprensión yo soy el Brahman acontece espontáneamente y es irreversible. Entonces se comprende que uno no es, no ha sido y no será nunca otro que el Brahman. Nadie ha salido nunca de sí mismo. ¿Cómo va uno entonces a volver a sí mismo? Todas las vías son falsas, porque no hay ninguna distancia entre uno mismo y uno mismo. Esto no puede ser comprendido con austeridades ni con nada, pues todo hacer solo tiene lugar en vigilia y sueño. Así pues, finalmente, en dormición, esta comprensión o realización yo soy el Brahman o el Brahman es yo, también desaparece. Cuando sobreviene la vigilia, instantáneamente aparece yo, y después el universo o mundo. Y esa es toda su duración, un instante. Cuando sobreviene la dormición, los dos, yo y el mundo, desaparecen también instantáneamente. Eso es lo que han durado, solo un instante, o más bien, ni un solo instante. Yo soy sin identidad. Puedo decir, si quieren, que yo soy lo absoluto, para Brahman. Pero vean, esto es vigilia, y en vigilia todo es solo apariencia. ¿Qué veo cuando digo que yo soy sin identidad? Ello es como ver que uno es solo sin soledad o solo sin solo. Es algo que uno ve o no ve, pero es imposible transmitirlo. La manzana tiene que ser saboreada por uno mismo para saber a qué sabe. Entonces uno ve que todas las explicaciones de todos los gurús del mundo no han conseguido nunca transmitirnos nada de ese sabor. Ese es todo el valor de un gurú. Ninguno, por más que hable y enseñe, no conseguirá nunca transmitir ni un ápice de nada. ¿Alguien se pregunta alguna vez a qué sirve todo este universo y su Dios de vigilia? No para qué sirve, sino ¿a qué sirve? Si uno se hace esta pregunta, la respuesta es inmediata e irrevocable. A nada. El universo entero y su Dios dependen de la aparición de la vigilia en la dormición. ¿Y qué es la vigilia? La vigilia es solo la consciencia individual, la cual da la noción falsa de que yo soy. Si esta consciencia individual o yo soy no aparece, entonces no hay yo, ni Dios, ni universo. Cuando yo aparece, con él comienza el tiempo. Un instante antes no hay ningún instante, pues en dormición no hay tiempo. Pero el tiempo no comienza. El tiempo es siempre el mismo instante, y un instante, aunque parece tiempo, no es tiempo. De la misma manera, en la vigilia, no hay nadie que haga o no haga. A usted, lo absoluto, para Brahman, debido a la aparición repentina de la conciencia individual yo, ahora le acontece escuchar estas palabras. Pero ¿se pregunta alguna vez cómo hace que usted escucha? Los científicos y demás le dirán que usted escucha por los oídos, el cerebro, etc. Pero yo no me refiero a eso. Yo solo le pregunto, ¿cómo hace usted que usted escucha? ¿Qué ciencia pone usted para escuchar? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde aprendió a escuchar? ¿Qué maestro le enseñó a escuchar? Si atiende solo a su respuesta,
verá que no hay nadie escuchando, ni sintiendo, ni pensando, ni comprendiendo o no comprendiendo. Así pues, no es cierto que yo escucho, ni que yo pienso, ni que yo comprendo. No hay ninguna realización ni iluminación de uno mismo, porque no hay ningún uno mismo. ¿Hay algún uno mismo en la dormición? No lo hay, ¿verdad? En la dormición no hay nadie que diga, «Qué bien estoy durmiendo». ¿Y cómo acontece que se duerme usted? ¿En qué instante se dice a usted mismo, «Ahora estoy dormido»? ¿Y cómo hace que usted se duerme? ¿Qué ciencia pone? ¿Cómo hace que yo desaparece? Igual para la vigilia. ¿Cómo hace usted que aparece la conciencia yo? ¿Y dónde está la conciencia yo antes de aparecer? ¿Se dice usted alguna vez, ahora voy a despertarme, ahora voy a ser de nuevo yo? ¿Cómo acontece eso? ¿Cómo se despierta usted? ¿Hace usted algo? ¿Pone alguna ciencia para despertarse? ¿Y dónde está yo un instante antes de despertar? ¿Y el instante mismo, dónde está antes de despertar? ¿Lo sabe usted? ¿Alguien se hace estas preguntas? Todas estas preguntas tienen una respuesta rotunda y suficiente. Viene de uno mismo sin uno mismo y no puede ser rebatida. Vean, si esta mañana no hubiera aparecido en mí la conciencia yo, ¿quién estaría aquí escribiendo esto ahora? Así pues, la conciencia yo es todo de todo. Cuando esta conciencia yo no está, ¿qué hay? ¿Quién busca entonces? La conciencia yo es la vigilia. Sin ella no hay ningún mundo, nada. Si la conciencia yo no aparece, ¿dónde está Pedro? ¿Y dónde está usted? ¿Dónde está el universo? ¿Dónde está Dios? Diga, ¿quién puede dar testimonio de mí mismo, de otros, del universo, de Dios, de lo absoluto, de si yo soy o no soy, si desaparece de mí ahora la conciencia yo? ¿Dónde estaré yo entonces y dónde estará todo? ¿Y cómo hago yo que la conciencia yo aparece? ¿Y cómo la retengo? ¿Qué poder o no poder tengo sobre ella? No se haga ilusiones. Usted no se conocerá nunca. Además, qué bien le trae cada mañana la aparición de la conciencia yo. Si no hubiera aparecido esta mañana, usted no tendría ninguna obsesión de liberarse, de iluminarse, ni de ser feliz. Eso que busca, eso que quiere, eso que le aflige, solo existe en su imaginación y se debe a la aparición de la conciencia yo. ¿Y qué es la imaginación? Vea, junto con la aparición repentina de la conciencia yo, aparece la mente. ¿Y qué es la mente? La mente consiste en 3 actividades, a saber, recordar, imaginar y pensar, por este orden. De modo que cuando aparece la conciencia yo, inmediatamente después, espontáneamente también, comienza el flujo del recuerdo, de la imaginación y del pensamiento, tanto racional como irracional. ¿Alguien puede escuchar, ya sea dentro o fuera de sí mismo, una sola palabra y no imaginar? Si se dice para Brahman, el que no lo haya escuchado nunca no imaginará, pero el que ya lo ha oído o leído ya tiene un concepto formado, en cuyo caso podrá no imaginar. Dígame, aunque aparezca la conciencia yo, si con ella no aparece en mí la mente con su recuerdo, imaginación y pensamiento, ¿qué puedo yo escribir o no escribir? ¿En qué quedará este escrito? ¿De qué sirve imaginar? Cuando uno duerme, no hay conciencia yo, ni tampoco hay mente, de modo que no hay recuerdo, ni imaginación, ni discriminación. Desaparecido todo esto,
¿Sabe alguien lo que queda? Unos dicen que lo saben, otros dicen que no lo saben. Yo me pregunto si lo sé yo. ¿Y cuál es mi respuesta? Bien, puesto que en dormición, tanto la conciencia yo como la mente, recuerdo, imaginación y discriminación han desaparecido, me pregunto cómo puedo saber lo que queda. Así pues, no puede saberse jamás lo que queda o no queda. Este conocimiento que la conciencia yo llama suyo, no puede rebasar nunca su instante de desaparición. Cuando la dormición es total, ¿sabe alguien que está dormido? ¿Alguien se hace esta pregunta? Aunque en vigilia uno tenga la convicción de algo, incluida la convicción de ser lo absoluto, ¿queda el menor rastro de eso cuando duerme? ¿De qué sirve imaginar entonces? Hay que ir siempre al comienzo. ¿Cómo acontece cada mañana que aparece la conciencia yo? ¿Y dónde está la conciencia yo antes de aparecer? Unos dicen que antes de su aparición está ya latente. ¿Es eso mi experiencia? No. Para mí, y no hay ningún mí antes de la aparición de la conciencia yo, antes de la aparición de la conciencia yo, no hay ningún antes. Del mismo modo que antes de la aparición del instante, no hay ningún instante. Todas las doctrinas, vengan de donde vengan, son falsas. Una doctrina es una norma o una ley. Es como trazar un círculo en el espacio sin límites, el cual establece de inmediato una adentro y una fuera de ese círculo. Entonces, lo que hay adentro del círculo es conforme a la doctrina, y lo que hay afuera no lo es. Así pues, toda doctrina es excluyente de lo que no incluye. Reduzcamos ahora el círculo a un punto en el espacio sin límites. Eso es una doctrina, sea la que sea. ¿Qué puede enseñar una doctrina? Por muy perfecta que sea, no tiene punto de comparación con lo que excluye. Veamos ahora el sueño profundo o dormición. ¿Alguien no lo conoce? ¿Y cómo es posible conocerlo si en dormición no hay ningún alguien? La frontera insalvable de lo que entendemos por yo en vigilia y en sueño es precisamente la dormición. En dormición, la conciencia individual desaparece. Nadie dice o siente nunca yo en dormición. ¿Qué doctrina o enseñanza o norma hay en dormición? ¿Y cómo hago yo que me duermo? Es decir, ¿cómo hago yo que desaparezco o muero? ¿Cómo lo hago? ¿Qué ciencia pongo para hacerlo? ¿Qué sabiduría aplico? ¿Quién me ha enseñado a dormirme? Sin embargo, mi dormición, sin ningún mí, sin ningún yo, sin ninguna doctrina ni norma, es completamente abierto ahora, de modo que puedo preguntarme y obtener de inmediato la respuesta. ¿Qué soy en dormición? ¿Un hombre? ¿Un bebé? ¿Tal vez algún dios? ¿Soy el Parabrahman? ¿Soy lo absoluto? ¿Soy lo no absoluto? ¿Tal vez una piedra? ¿Un astro? ¿El universo entero? ¿Soy o no soy? ¿Y cómo es la dormición? ¿Tiene comparable? ¿Cansa? ¿Aburre? ¿Desea? ¿Se lamenta? ¿Es oscura? ¿Es luminosa? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Tiene límites? ¿Hay alguna ley? ¿Hay alguna comprensión o no comprensión? ¿Dónde comienza? ¿Dónde acaba? ¿Hay algún tiempo? ¿Tiene pasado? ¿Tiene futuro? ¿Hay algún recuerdo? ¿Alguna imaginación? ¿Algún pensamiento? ¿Hay sufrimiento? ¿Hay felicidad? ¿Hay algún realizado? ¿Algún no realizado? ¿Algún iluminado? ¿Algún no iluminado? ¿Se mueve algo? ¿Cambia algo? ¿Es diferente ahora de cuando era un niño? ¿Es diferente ahora de hace millones de años? ¿Me conoce el conocimiento? ¿Es consciente de mí la conciencia yo? ¿Me sienten los sentimientos? ¿Me siente a mí el amor?
¿Me siente la felicidad? ¿Me siente el sufrimiento? ¿Me oye el silencio? ¿Me oye el sonido? ¿Me ve la oscuridad? ¿Me ve la luz? ¿Me saborea lo soso? ¿Me saborea lo sabroso? ¿Me huele lo inodoro? ¿Me huele lo odorante? En una palabra, ¿me siente sentir? ¿Me oye oír? ¿Me ve ver? ¿Me saborea saborear? ¿Me huele oler? ¿Me ama amar? ¿Me vive vivir? ¿Me mata morir? La dormición es el único y verdadero gurú, pero solo cuando la vigilia está presente. Nadie vive porque quiere, ni hace absolutamente nada porque quiere. Es simple, pero nadie lo acepta. Vivir y querer son la misma cosa. En dormición no hay ningún vivir, ningún querer. ¿Quién los echa de menos entonces? ¿Cómo hago que yo vivo? ¿Cómo hago que yo quiero? En dormición no hay ningún hacedor o no hacedor, no hay ningún amador o no amador, no hay ningún vivo o no vivo, no hay ningún muerto o no muerto, no hay ningún universo o no universo, no hay ningún yo o no yo. ¿Cómo es posible entonces que me esté haciendo estas preguntas fulminantemente respondidas? ¿Cómo es posible entonces que la dormición sea para mí tan radicalmente clara? Mi respuesta es: no lo sé. Es evidente que conocerse es no conocerse, y no conocerse es conocerse. En dormición no hay nadie dormido. Prañana, dormición, significa parañana, es decir, más allá del conocimiento. Pero también significa conocimiento sin conocimiento, o conciencia sin conciencia. Lo último es lo absoluto sin absoluto. Por eso, si se me pregunta mi identidad, la respuesta es absoluto sin absoluto, verdad sin verdad, abismo sin abismo, silencio sin silencio, vida sin vida, muerte sin muerte. En el Corán se dice que Dios pregunta a todo el que muere: ¿cuánto has vivido? Y que la respuesta es: ni un instante, Señor. Pero yo veo que hay 4 respuestas. Primera: ¿cuánto has vivido? X años, Señor. Segunda: ¿cuánto has vivido? Ni un instante, Señor. Tercera: ¿cuánto has vivido? ¿Acaso he vivido? Cuarta: no hay pregunta ni respuesta. Esta cuarta opción es lo absoluto sin absoluto, la vigilia sin vigilia, el sueño sin sueño y la dormición sin dormición. Nadie nace ni no nace, nadie vive ni no vive, nadie muere ni no muere, nadie se conoce ni no se conoce, porque no hay nada que conocer ni nadie que lo conozca. De ahí que en el Vedanta se diga: conocerse es no conocerse, y no conocerse es conocerse. ¿Qué preguntas hay en dormición? Si se le pregunta a alguien cuándo duerme, ¿da alguna respuesta? ¿Qué conocimiento hay en dormición? ¿Hay alguien conociéndolo? ¿Qué vida hay en dormición? ¿Hay alguien viviéndola? ¿Qué amor hay en dormición? ¿Hay alguien sintiéndolo? ¿Quién o qué soy yo en dormición? ¿Hay algún yo o no yo en dormición? Se dice que más allá de la dormición hay un cuarto estado, a saber, Turiya, el estado incondicionado de Atma o Paramatma, lo absoluto. Yo me pregunto, ¿qué puede ser este estado y quién lo experimenta? Solo en vigilia uno ve con toda claridad la dormición, porque la dormición no tiene experimentador. Así me ha venido
que el cuarto estado es precisamente ver con claridad irrefutable la no dormición. Cuando uno duerme, no hay ningún uno durmiendo. Yo sé que cuando duermo, este yo que ahora escribe no está. Pero solo lo sé cuando aparece la vigilia. Solo entonces lo sé. ¿Qué es más allá de algo? No hay ningún más allá ni más acá de nada. Cuando uno duerme, no ha ido más allá ni más acá de nada. Solo ha desaparecido la conciencia yo. Si la conciencia yo, tampoco hay otros. Pero uno no ha ido más allá de la conciencia yo. La conciencia yo solo ha desaparecido. Y con ella ha desaparecido también el espacio, el tiempo, la forma, la vida, el conocimiento. En una palabra, ha desaparecido todo. Así pues, veo dos aspectos en la dormición, a saber, la dormición que veo ahora y la dormición que no veo cuando estoy dormido. De modo que hay dos dormiciones, la dormición que veo ahora y la dormición sin dormición que no veo jamás. ¿Qué es esta dormición sin dormición? Es el estado incondicionado de Atma o lo que se llama Paramatma. Es el cuarto estado, o Atma sin Atma, la vigilia sin vigilia, el sueño sin sueño, la dormición sin dormición, el espacio sin espacio, el conocimiento sin conocimiento, la conciencia sin conciencia, la vida sin vida, la muerte sin muerte, el nacimiento sin nacimiento, el principio sin principio, las palabras sin palabras, el silencio sin silencio, el vacío sin vacío, el abismo sin abismo, este escrito sin escrito, la soledad sin soledad, Dios sin Dios, yo sin yo. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.